Buenos días, chiquillos. Mm, bueno, en pro de la contingencia vamos a continuar entonces con esta modalidad, ya comenzando con la unidad número 2 que se llama lo social y lo político. Y yo, obviamente en pro del tiempo y en pro de la modalidad en la que estamos, los invito a ustedes también a buscar esos conceptos. Si bien todos tenemos un poco claro qué significa social y político, sí me gustaría que lo buscaran para que tuvieran el concepto en específico. ¿Sí? En esta clase nos corresponde recordar algunos conceptos básicos del género narrativo. Ya sabemos en primera instancia que el género narrativo es un tipo de discurso que tiene por objetivo narrar una serie de acontecimientos o contar una serie de acontecimientos, ¿cierto? Da lo mismo si son reales o ficticios, porque en el mundo narrativo siempre se consideran ficticios. Ojo con eso. Por eso es que tenemos como rasgo o característica principal que se distribuye en un orden temporal, ¿cierto? Sin embargo, puede ser que se encuentre esto que nosotros conocemos en narrativa como anacronías, donde nos saltamos temporalmente. Entonces podemos, por ejemplo, encontrar el suceso 3 primero, ¿cierto? Y después que la narración nos venga a explicar por qué se dio, ¿cierto? Entonces ahí podemos recordar conceptos como el flashback, el raconto, el flash forward, ¿cierto? Que son algunos conceptos que se distribuyen a partir del tiempo. ¿Ya? Otro concepto importante es el concepto de narrador. ¿Ya? El narrador es nuestra voz ficticia en el relato, ¿cierto? Nunca, jamás es el mismo que el autor, independiente de que se haya presentado como tal. En un mundo narrativo se considera el narrador como una voz ficticia. ¿Ya? Los tipos de narradores, para recordarlo, ¿cierto? Tenemos al primero, que es el narrador interno o narrador principal o protagonista, ¿cierto? Que es este que se narra en primera persona. Tenemos también el narrador en tercera persona, que podemos identificarlo como el omnisciente, ¿sí? En donde, bueno, y justamente hay un ejemplo que me interesa que ustedes lo puedan justamente luego desarrollar o leer. ¿Sí? Ahí está el protagonista. Por otra parte tenemos el testigo, que si bien también es en primera persona, nos damos cuenta de la diferencia porque el testigo justamente narra la historia de otro, ¿sí? No es su propia historia la que es narrada, por eso no es protagonista, es más bien un observador. ¿Ya? Tenemos además al narrador omnisciente, este narrador que todo lo conoce, por eso se conoce también como el dios de la narración. Y ahí por supuesto tienen en el ejemplo, quizás lo puedan aclarar un poco más. ¿Sí? Este narrador es muy fácil de reconocer a propósito de del conocimiento que tiene. Recuerden que nosotros en clase lo veíamos a partir de sueños o cosas que un observador no podría ver. ¿Sí? Si el narrador, por ejemplo, sabe lo que soñó, lo que siente alguno de los personajes, sabemos de inmediato que es omnisciente, ¿cierto? Porque eso no se puede ver a simple vista. Y por último está el narrador objetivo, que claro, este narrador adopta una postura más neutra, es decir, solamente observa lo que ve. Por eso se llama objetivo, porque en realidad no integra una opinión. ¿Sí? También este narrador utiliza mucho el diálogo, ¿sí? Para en el fondo expresar tal y como lo dijo el personaje, sin poner en el fondo una opinión o alguna apropiación, ¿sí? De él. Ahí tienen un ejemplo, por supuesto, también. Con respecto a la estructura interna de la narración, me interesa recordar estos aspectos básicos que en el fondo son, en primera instancia, la presentación de los personajes. Ustedes saben, ¿cierto? Que tenemos personaje, espacio y un tiempo, ¿cierto? Determinado en donde se desencadena, digamos, la acción. Esto
se presenta como una introducción más bien en el planteamiento. Partimos con esta base plana, digamos, y luego se va a dar el nudo, ¿cierto? Que es la presentación del conflicto, ¿cierto? La complicación y además el desarrollo del mismo. Recuerden que en esta instancia es cuando llegamos al clímax. Acuérdense siempre que yo le hago como ese cerrito, que es como ese, en donde, claro, existen una serie de conflictos, pero hay un clímax, que es el conflicto más grande, ¿cierto? Y luego, obviamente, después del clímax solamente nos queda resolver el conflicto, por lo tanto, luego viene el desenlace. Ojo con esa parte, porque la resolución del conflicto no necesariamente tiene que ser una resolución pacífica. Recuerden que hay obras que hemos visto en que la resolución del conflicto se genera a partir de una muerte, ¿cierto? Así que ojo con eso, no confundir. Con respecto a los personajes, yo les decía que claramente también son seres ficticios, independiente de que tengan rasgos que puedan parecernos reales, siempre se consideran personajes ficticios, ¿sí? Entonces los podemos categorizar de diferentes maneras. En primer lugar, en personajes principales y secundarios, donde ustedes saben que el principal es en quien se guía la obra, ¿cierto? Y ahí tendríamos al protagonista y antagonista, que en el fondo son los más importantes para el conflicto. Por otra parte tenemos al secundario, que en el fondo es el complemento, el que ayuda al principal, ya sea protagonista o antagonista. A partir de su profundidad psicológica podemos ver a personajes planos y a personajes redondos, ¿sí? Que ahí tenemos a propósito de las cualidades, ¿cierto? Que si manifiesta una actitud única, es decir, se mantiene de la misma forma todo el tiempo, va a ser un personaje plano, y en el caso de que vaya cambiando durante la trama, será un personaje redondo. ¿Ya? Así que bueno, estos conceptos en realidad son algunos de los conceptos que nosotros ya hemos trabajado, por eso les puse como objetivo en verdad recordar, porque en realidad es mucho lo que hemos visto sobre narrativa, pero lo vamos a ir recordando a partir de esta unidad, ¿cierto? Y en el caso de que ya volvamos a clases también, por supuesto, lo vamos a recordar. Así que bueno, chicos, la actividad para el día de hoy es realizar una tabla comparativa entre el texto de la página 166 y el de la página 124. Esto correspondiente al texto que le entregamos en el colegio, se los voy a mostrar de inmediato. Este es el texto de la página 124, se llama Aracné y la diosa Atenea. Y este es el texto de la página 166, que habla sobre el Día Mundial de la Concientización sobre el autismo. Así que léanse esos dos textos y obviamente realicen una tabla comparativa en pro de cómo los podemos diferenciar, ¿sí? Cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes, ¿ya? Y en segundo lugar, responder a la pregunta ¿cómo identificamos un texto narrativo? Ya ustedes ya tienen la información, ¿cierto? Y ustedes saben hacerlo, yo lo sé. Así que cualquier duda, como siempre, estoy a su disposición, chiquillos, y me pueden enviar la tarea como siempre por webclass o por correo. Estamos en contacto, chicos, cariños.